En el Japón de la posguerra, las ciudades se reconstruían, pero las personas no siempre lo lograban. Habían grietas que no se rellenaban con concreto, ni con tiempo, ni con silencios. Kara no Shoujo es una historia que no busca consolar, es una obra que observa, disecciona y deja al descubierto. No habla solo de crímenes, habla de identidad, de pérdida y de ese impulso inquietante que tiene el ser humano de intentar reconstruir lo que ya se ha roto. Esta es la historia de un detective, de una chica que no puede definirse y de un mundo donde el vacío puede tomar forma. Reiji Tokisaka no es un protagonista convencional, no busca justicia con fervor, ni verdad con idealismo. Busca, porque detenerse sería enfrentarse a sí mismo. Su vida es un engranaje que nunca se detiene. Casos, cigarrillos, observación y una constante rutina. Una coreografía fría donde cada paso está calculado para evitar el caos interior, lo que lleva a una profundización psicológica. Reiji es un ejemplo claro de alguien que vive bajo la represión emocional crónica. No es que no sienta, es que ha aprendido a encapsularlo. Su mente funciona como un archivo que clasifica hechos, organiza pistas y elimina lo innecesario. Pero hay algo que no puede archivar: el pasado. Ese pasado actúa como una sombra constante, no visible, pero siempre presente. Y aquí podemos encontrar un detalle interesante, que el arquetipo de Reiji recuerda al detective clásico del género noir, con una diferencia clave: no lucha contra la oscuridad, convive con ella. Esto lo acerca más a personajes de tragedia que a héroes tradicionales, y todo su mundo termina cambiando de un lado a otro con la llegada de Touko, el detonante de esta historia. Cuando la joven aparece con su petición, "Encuéntrame a mí misma", la escena no es dramática, y ahí está lo inquietante. No hay desesperación evidente, no hay urgencia, solo una calma que sugiere algo mucho más profundo, una desconexión total de su propia identidad. En términos narrativos, esta petición funciona como un anzuelo filosófico. No es un objetivo concreto, no tiene una solución lógica clara. Obliga al protagonista y al jugador a cuestionar qué significa realmente ser alguien. Desde este punto, el caso deja de ser externo y se vuelve interno. Los crímenes cometidos en Kara no Shoujo no están diseñados para impactar únicamente por su violencia, están diseñados para incomodar intelectualmente. Cada cuerpo encontrado es una declaración. No hay desorden, no hay improvisación, hay estructura, lo que muestra una lógica detrás de este tipo de horror, donde las mutilaciones siguen patrones específicos, como la selección de víctimas con características similares, la extracción de órganos concretos y la disposición deliberada de los cuerpos. Esto sugiere algo perturbador, que el asesino no ve personas, ve componentes, ve elementos. Es una mentalidad cercana a la de un artesano, pero aplicada a lo humano. Como podemos ver, la lectura psicológica del crimen denota un comportamiento del asesino el cual refleja una despersonalización extrema, donde las víctimas dejan de ser individuos, una objetivación total, donde el cuerpo es un medio, no un fin, y una obsesión reconstructiva, donde cada acto violento es parte de un proyecto aún mayor. Este tipo de perfil psicológico se acerca a lo que en criminología se conoce como un asesino organizado con una motivación simbólica, el cual no actúa por impulso, sino por una narrativa interna que justifica cada acción. Todos estos sucesos como tal tienen que ver mucho con el contexto histórico donde se presenta la historia. El Japón de la posguerra, a fin de cuentas, no es solo un escenario decorativo, es un personaje silencioso. Después de la guerra, muchas identidades sociales se fragmentaron, valores tradicionales se debilitaron y la sensación de pérdida colectiva se volvió aún más profunda. Todo esto recae en la interpretación que podemos darle a los crímenes que surgen en la historia, donde los cuerpos mutilados pueden leerse como una metáfora de esa sociedad, una nación intentando reconstruirse, con piezas que no encajan completamente del todo. Touko no es simplemente un misterio, es una paradoja. Está presente, pero es inasible. Habla, pero no se define, lo cual representa en gran medida la fragmentación del yo, donde su identidad parece compuesta por capas que no terminan de integrarse, con recuerdos ambiguos, comportamientos inconsistentes y una percepción difusa de sí misma, lo cual sugiere un fenómeno cercano a la disociación de identidad.
Pero la obra va mucho más allá que un simple diagnóstico clínico, presentando una pregunta central. Kara no Shoujo, a fin de cuentas, plantea algo mucho más profundo. ¿La identidad es algo interno o es algo construido desde el exterior? Touko parece existir en ese límite, no completamente definida por sí misma, pero tampoco completamente creada por otros. Es un punto intermedio que a fin de cuentas se vuelve muy inestable. Y dentro de la historia existen ciertas simbologías con conceptos muy profundos que influyen dentro de la narrativa y la historia de Touko, siendo uno de ellos el del cascarón. Como el nombre de la historia lo indica, Kara no Shoujo termina traduciéndose e interpretándose como la chica del cascarón. El concepto del cascarón, a fin de cuentas, tiene múltiples capas, la primera de ellos siendo la biológica, algo que protege una vida en desarrollo; la segunda, la psicológica, una estructura sin contenido propio; y la tercera, la existencial, una forma sin esencia. Touko, a fin de cuentas, encarna las tres, llevando como tal un peso y una relación constante con el protagonista y con el jugador. Y es que un detalle fascinante en esta historia es que el jugador también puede participar en la construcción del significado. Al tomar decisiones, interpretar pistas y avanzar en la historia, el jugador define rutas, descubre verdades y construye su propia versión de los hechos. Esto refleja lo mismo que el tema central: la identidad no es fija, es interpretada. En el corazón del caso hay una mente que no busca destruir, busca corregir. Los antagonistas de esta historia como tal no ven al mundo como algo que deba aceptarse, sino como algo que puede mejorarse, presentando ciertas opiniones y ciertos conceptos que forman parte de su narrativa. La primera de estas siendo la obsesión como distorsión del duelo. La raíz del comportamiento no es el odio, es la pérdida, pero en lugar de procesarla, muchos de estos antagonistas la transforman en una idea. Si puedo recrearlo, no lo he perdido completamente. Este es un mecanismo psicológico extremo que denota la negación del duelo, la sustitución emocional y la reconstrucción artificial del objeto perdido. La segunda de la psicología de los antagonistas es la lógica del creador, donde el antagonista adopta una mentalidad casi científica, donde experimenta, selecciona, descarta y perfecciona, pero comete un error fundamental: tratar la vida como si fuera replicable, ignorando que la identidad no solo es física, que la experiencia no puede copiarse y que la conexión emocional no puede ensamblarse. Este tipo de pensamiento se relaciona con una idea clásica, la del complejo de Dios, la creencia de que se puede controlar la vida, de que se puede diseñar la perfección y de que se puede superar la naturaleza humana mucho más allá de sus límites. Kara no Shoujo desmonta esta idea mostrando sus consecuencias y chocando con los ideales del protagonista, siendo un contraste perfecto con Reiji, donde surge una contradicción crucial. El antagonista intenta llenar el vacío creando, pero Reiji intenta sobrevivir el vacío comprendiendo. Uno actúa hacia afuera, el otro reside hacia adentro, pero ambos comparten el mismo origen, una herida que no ha sanado completamente. Y a fin de cuentas podemos aprender mucho de este comportamiento y de esta psicología detrás de los antagonistas, donde la obsesión no solo es un rasgo como tal de ellos, es una advertencia, porque la historia sugiere que cualquier persona, ante una pérdida suficientemente profunda, podría intentar reconstruir lo irrecuperable, y en ese intento podría cruzar límites que nunca imaginó poder cruzar anteriormente. Es en este punto que Kara no Shoujo deja de presentar casos aislados y todo comienza a entrelazarse: la academia, las víctimas, Touko, el pasado del antagonista. Cada hilo converge en una sola estructura invisible, pero lo más inquietante no es la conexión de los hechos, es la conexión de las personas, comenzando en primer lugar con su conexión a través de la fragmentación colectiva. Si en capítulos anteriores vimos la identidad fragmentada a nivel individual, aquí la obra revela algo más amplio: una fragmentación social. Cada personaje oculta información, interpreta la realidad a su manera y vive dentro de una narrativa personal incompleta. Nadie posee la verdad completa, todos tienen piezas, pero no el rompecabezas entero. Este tipo de narrativa se conoce como una estructura de verdad distribuida, es decir, la verdad no está en un solo personaje, se construye a través de múltiples perspectivas y siempre queda parcialmente incompleta. Esto refuerza la sensación de incertidumbre constante. Otro punto de conexión entre los personajes es a través de las relaciones disfuncionales. Las relaciones entre personajes no son estables ni sanas. Pueden existir dependencias emocionales, idealización, manipulación y silencios prolongados.
Esas relaciones en la obra no conectan personas a fin de cuentas, conectan vacíos. Cada individuo busca en otro un sentido, una validación, una reconstrucción, pero como todos están incompletos, esas conexiones solo generan más inestabilidad. El Japón de la posguerra vuelve a resonar aquí, a través de familias separadas, cambios culturales abruptos y pérdidas de identidad colectiva. La red de personajes como tal funciona como un espejo de esa sociedad, donde muchas piezas intentan formar un todo, sin lograr encajar completamente. En muchas historias, la verdad es liberadora. Aquí no. Aquí la verdad pesa, representando la revelación como una carga. Cuando Reiji comienza a comprender lo que realmente ocurrió, no experimenta triunfo, experimenta claridad. Y esa claridad es insoportable, porque entender implica aceptar que el sufrimiento tuvo una causa humana, que las decisiones fueron conscientes y que el horror no fue accidental. Este fenómeno tiene mucha relación con la disonancia cognitiva inversa, donde normalmente las personas buscan coherencia para sentirse mejor, pero en este caso, la coherencia existe, la explicación es clara, y eso, lejos de mejorar, empeora el impacto emocional. La obra evita una división simple entre el bien y el mal. El antagonista como tal no es justificable, pero tampoco es incomprensible, y eso es más perturbador, porque cuando el mal tiene lógica, se vuelve mucho más cercano. Todas estas situaciones a fin de cuentas terminan recayendo y pesando mucho sobre el protagonista, dejando a Reiji como un simple testigo. Reiji como tal no cambia el resultado final de todo, no puede salvarlos a todos, no puede evitar todo. Su rol es otro, ser testigo de la verdad, y eso lo coloca en una posición incómoda, ya que sabe demasiado, no puede revertirlo, pero aún así debe seguir adelante. Kara no Shoujo no ofrece respuestas cómodas, no cierra todas sus heridas, no ordena completamente su caos, y eso es intencional y representa como tal la idea central de esta obra, donde la misma plantea una verdad inquietante, que el ser humano no está diseñado para tolerar el vacío, y sin embargo, no todo vacío puede llenarse. El juego rompe con la estructura clásica del misterio. Resolver el caso no restaura el orden. Descubrir la verdad no devuelve lo perdido. En lugar de eso, deja algo más duradero, la conciencia. Todos los personajes en esta obra intentan de alguna forma el reconstruirse, completarse y definirse, pero el resultado es claro. No todo lo roto puede recomponerse sin perder algo en el proceso. Al final, Kara no Shoujo no trata sobre la muerte, trata sobre lo que queda después, sobre las personas que siguen adelante, con piezas faltantes, con preguntas sin respuesta, con identidades que nunca terminan de encajar. Y quizá es en ese silencio incómodo donde la obra susurra su idea más importante. No somos completos, nunca lo fuimos, y aún así seguimos intentando serlo.